Pues a ver, yo voy a hablaros de, esto puede generar polémica, ¿no? Porque la fibromialgia siempre ha sido una entidad que pues unos creen, otros no creen, hay mucha, ¿no? mucha controversia, pero yo pues la verdad que viendo un poco y estudiando un poco sobre el tema creo que nos atañe más de lo que pensamos a los neurólogos, ¿no? Viendo un poco los mecanismos fisiopatológicos y cómo podemos tratarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos allá. La idea también de dar una sesión sobre esto surge porque una asociación de fibromialgia me pidió que diese unas charlas en un día que hicieron de una reunión, ¿no? Y entonces yo conté todo lo que me había estudiado de la fibromialgia, entonces terminé y entonces levantaron como 3 o 4 personas la mano y los 3 o 4 me preguntaron lo mismo, que es: doctor, y con lo que nos acaba de explicar, ¿por qué la fibromialgia no la ven los neurólogos? Y entonces, pues yo me quedé pensando que realmente probablemente llevaban razón, bajo mi punto de vista, que puede no ser compartida por todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué el seguimiento de la fibromialgia la hace el reumatólogo? No digo que no la tengan que seguir, pero planteo la duda, si en realidad no es un trastorno musculoesquelético, ¿no? ¿Por qué los neurólogos vemos otro tipo de procesos, como por ejemplo una cefalea tensional crónica, y no vemos una fibromialgia? A lo mejor las bases fisiopatológicas no son tan diferentes, ¿no? Para quien piensa que la fibromialgia es un trastorno funcional, ¿vale? Entonces, ¿por qué vemos un trastorno motor funcional, por ejemplo, y lo seguimos y no seguimos una fibromialgia, ¿no? Entonces, ¿qué de neurológico tiene la fibromialgia? ¿Es de lo mío? ¿No es de lo mío? ¿Qué hacemos con esto, no? Entonces, bueno, la foto actual, yo creo que de los pacientes con fibromialgia cuando tocan a la consulta del neurólogo es, pues, o una huida en estampida de los neurólogos o una visión un poco de superioridad, de decir, pues, usted no tiene nada, esto lo que tiene es un problema psiquiátrico, o una visión de, me parece muy bien, pero yo no puedo hacer nada con esto, ¿no? Entonces es un poco ver si podemos cambiar esto. Algunos datos epidemiológicos: pues la fibromialgia es la primera causa de dolor generalizado musculoesquelético difuso. En España afecta a un 2,5-3% de la población, mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Es más frecuente en edades medias. La prevalencia máxima es entre los 60 y los 80 años, y los estudios de prevalencia en Estados Unidos hablan de hasta un 8% en este rango de edad. Es una causa muy frecuente de bajas laborales. Es una de las enfermedades que producen peor calidad de vida percibida, ¿no? Los pacientes en realidad se sienten bastante enfermos. Y tiene un alto coste económico. Pues las definiciones, ¿no? La fibromialgia considera que la Organización Mundial de la Salud considera que la fibromialgia es una enfermedad, que la causa es desconocida y que se caracteriza por un dolor crónico generalizado, que tiene que prolongarse más de 3 meses y que se localiza en el aparato locomotor. Es un trastorno crónico que cursa también con otros síntomas como fatiga y, muy importante, hay una ausencia de inflamación musculoesquelética o de daño estructural. No es, por tanto, un trastorno musculoesquelético, es un desorden en los mecanismos regulatorios del dolor. Un repaso rápido del procesamiento del dolor nociceptivo ante los estímulos químicos, de presión, de procesos de lesión estructural inflamatorio. Se produce la estimulación del receptor nociceptivo y se produce la transmisión del estímulo hasta el asta posterior de la médula, donde se libera el glutamato que va al receptor postsináptico AMPA, y esto pues produce la despolarización y la progresión del estímulo hasta tálamo y corteza, que a su vez generan una vía inhibitoria hacia el asta posterior de la médula, donde se liberan los opioides endógenos y el GABA, ¿no? Entonces, cuando tenemos un proceso de dolor crónico, lo que se produce es que se produce una amplificación tremenda ante un estímulo mantenido, con lo que se produce un dolor mucho más exagerado de lo que correspondería para el estímulo o la agresión que se está produciendo, y aquí entran ya factores pues, más complicados, y hay una sensibilización periférica a nivel del nociceptor. El daño tisular produce la liberación de ciclooxigenasa, que produce prostaglandinas. Esto activa o favorece la liberación de sustancia P y del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que a su vez
activa e interacciona con las células inflamatorias, con los mastocitos que liberan factores de necrosis tumoral y citocinas inflamatorias. Se produce liberación de óxido nítrico que estimula al nociceptor y favorece pues eso, el círculo vicioso. Y a nivel del hasta posterior de la médula, pues tenemos que esa liberación mantenida de glutamato en vez del receptor AMPA ya se va hacia el receptor NMDA, favorece la liberación de sustancia P, de óxido nítrico y se produce una inhibición de las vías inhibitorias. También hay un papel de la microglía en el mantenimiento del dolor crónico a nivel del asta posterior de la médula, tanto en dolor neuropático como en dolor inflamatorio, de origen inflamatorio, en el dolor neuropático, bueno, en los dos, tiene una importancia relevante el factor de necrosis tumoral, que por eso, que esto yo no lo sabía, o por lo que yo he leído, ¿no? Es que los reumatólogos, por ejemplo, que utilizan mucho anti-TNF para procesos artríticos, es que el anti-TNF, aparte de ese papel de actuación sobre la base etiopatogénica, el proceso inmunológico, también tiene un factor directo de control de dolor. Y bueno, entonces se introduce un concepto nuevo, que es el dolor nociplástico, que esto lo introduce la Asociación Internacional de Estudio del Dolor. Si no me equivoco, creo que es en el año 2014, y entonces hablan de, pues eso, de un tercer tipo de dolor. Tenemos el dolor nociceptivo, que es el que se produce por lesión o por estímulos sobre el receptor nociceptivo, el dolor neuropático, que se produce por una alteración de las vías, por una lesión o alteración de las vías somatosensoriales, y el dolor nociplástico, que sería un dolor nociceptivo, pero sin una agresión real, un daño estructural inflamatorio que esté estimulando al receptor nociceptivo. Y establecen unos criterios diagnósticos que tiene que ser al menos de 3 meses de duración, que tiene que tener distribución regional, que tiene que no explicarse por mecanismos nociceptivos ni por mecanismos neuropáticos, y que tiene que tener otros rasgos de hipersensibilidad. Como por ejemplo, pues eso, alodinia o hipersensibilidad con dolor al movimiento, a la presión. Y luego también hay otros criterios que pueden apoyarlo, que es la presencia de comorbilidades como la fatiga, los problemas cognitivos, los trastornos del sueño y la hipersensibilidad a la luz y a la... Entonces, ¿qué pasa con la fibromialgia? Pues eso, que es un dolor de tipo nociplástico, es un dolor crónico en ausencia de inflamación del sistema musculoesquelético o daño estructural, y que se produce por una alteración en la regulación del procesamiento del dolor en el sistema nervioso central, y se encuadra en todos los síndromes de sensibilización central. Y se producen pues estos fenómenos, que es la sumación temporal, que es que pues sería que ante un estímulo, ¿no?, el dolor cada vez va como a más, ¿no? Sería, pues no sé, como si en una miastenia cada vez se debilita más el músculo, pues aquí cada vez hay más dolor. Hay una inhibición de las vías inhibitorias, una alteración de los receptores y de los neuropéptidos, y sobre todo se caracteriza por eso, por la hipersensibilidad central, ¿no? En cuanto a la evidencia sobre esa sensibilización central, bueno, pues sobre todo, supongo que muy parecido a los trastornos funcionales, pues sobre todo yo he encontrado cosas de resonancia funcional, ¿no?, que muestran, por un lado, tanto como en los pacientes con fibromialgia cae esa activación de las áreas inhibitorias del dolor, y sin embargo se estimula las áreas activadoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ante un estímulo doloroso, por ejemplo en este estudio aquí, la resonancia funcional lo que mostraba es que las áreas inhibitorias, que sería el pulminar y el área cingular, el corte cingular anterior, pues se estimulan menos, ¿no?, se activan menos en la resonancia funcional que en los pacientes que son controles, ¿no? Y sin embargo, ante una estimulación de baja intensidad, en un control no se activa determinadas áreas, y sin embargo en la fibromialgia pues se ve cómo se activa el giro temporal superior, corteza primaria somatosensorial, putamen, ínsula, cerebelo, ¿vale? Este segundo es un estudio bastante, yo creo que bastante bueno. Luego este es muy visual y muy bonito, porque lo que ven es qué pasa cuando cede el estímulo. O sea, aplican un estímulo con una potencia suficiente como para que se desencadene dolor en cualquier persona.
Entonces, en las personas tanto en los controles como en los fibromiálgicos, en la sonata funcional se ve pues, esa activación de la corteza prefrontal dorsolateral, ventrolateral prefrontal, orbitofrontal, el giro prefrontal, el polo frontal. En los fibromiálgicos, o las personas fibromiálgicas, pues mucho más llamativo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando cede el estímulo doloroso? Pues en los controles esto ya, digamos que se normaliza y sin embargo las personas con fibromialgia se mantienen. Y también hay estudios sobre otro tipo de cambios en el sistema nervioso central, cambios morfológicos. Pues tenemos, por ejemplo, se habla de un decrecimiento de sustancia gris con el paso del tiempo en áreas como el giro parahipocampal, giro cingulado, corteza insular, corteza frontal medial. También cambios en conectividad cerebral, como hemos visto con los estudios de resonancia también, y cambios en los neurotransmisores. Con resonancia con espectroscopía se ve un aumento de glutamato o glutamina en áreas como la corteza orbitofrontal, tálamo. Y luego, ¿qué pasa en el sistema nervioso periférico? Pues encontramos también estudios sobre cambios en fibra fina. Pero claro, esto plantea, bueno, porque aquí lo que hacen los autores es que cogen pacientes con diagnóstico de fibromialgia y pacientes con controles. Les hacen biopsia y ven que un porcentaje, dependiendo del estudio, esto es un metaanálisis, ¿no? Entonces, dependiendo del estudio, pues unos porcentajes de pacientes que tienen pues una pérdida de fibra fina. Y la prevalencia es mayor en todos los estudios de pérdida de fibra fina en los pacientes con fibromialgia que en los pacientes controles. Pero claro, esto plantea a lo mejor la situación de que en realidad esos pacientes pues no tenían una fibromialgia, sino que a lo mejor tenían una polineuropatía de fibra fina. O es que estamos mezclando cosas o no sé. Y eso también se ha estudiado con Sudoscan, ¿vale? Con los mismos resultados. Estos hablaban de un 20% de prevalencia en pacientes con fibromialgia que tenían un Sudoscan patológico. Trabajo con esclerosis múltiple, pues ahora está muy de moda hablar de la esclerosis múltiple prodrómica y una de las cosas que dicen de la esclerosis múltiple prodrómica es un síndrome fibromiálgico, ¿no? Entonces son pacientes que hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es la patogenia, no? Pues tenemos, ¿qué factores hacen que se produzca la enfermedad? Pues tenemos unos factores genéticos y predisponentes y unos factores desencadenantes. Sabemos que no es una enfermedad genética, pero que en familiares de primer grado hay un mayor riesgo y ese componente genético lo vemos sobre todo en personas jóvenes, ¿vale? Yo por lo menos en la consulta, pues las típicas chicas jóvenes que tienen a lo mejor una fibromialgia, pues muchas tienen a lo mejor una madre o una tía o tal, o un familiar que tiene también una fibromialgia. Sin embargo, si diagnosticamos una fibromialgia en una persona mayor ya es mucho menos habitual. No se han identificado genes específicos, podría tener relevancia el gen del factor neurotrófico derivado del cerebro, otros genes que con relación con las vías serotoninérgicas, receptores opiáceos, vía GABAérgica, etc. Y lo más pues llamativo, ¿no? es cuáles son los factores desencadenantes. Y aquí es donde entran ya pues, esos problemas muchas veces emocionales, ¿no? Que el estrés físico emocional es un factor desencadenante que si escarbas un poquito en la historia, la verdad es que es muy habitual. También se habla de infecciones víricas, pero yo creo que no hay ninguna evidencia. Hay una relación con los problemas del sueño, sobre todo con los problemas de fragmentación del sueño. Bueno, esto puede ser una comorbilidad, puede ser causa, consecuencia. Y luego, pues, enfermedades reumatológicas que puedan tener como síntomas, ¿no? Sería más como un síntoma, ese síntoma reumatológico. Pero vamos, lo más importante como factor desencadenante es esa situación de estrés físico o emocional que actuaría pues, en personas con una predisposición genética, con unos niveles bajitos a lo mejor de serotonina, con un funcionamiento a lo mejor diferente, ¿no? Esto produciría una alteración de la vía del circuito hipotálamo hipofisario, pues quizá a lo mejor después de esa situación de tanta tensión emocional, de tanto estrés que pueda ser a lo mejor mantenido durante mucho tiempo, pues hay una caída de CTH, caída de cortisol y se favorece el dolor crónico. Y esto explica también otros síntomas, o podría explicar otros síntomas como las alteraciones del sueño, la fatiga crónica o las alteraciones del ánimo, ¿no? En este contexto, por ejemplo, yo recuerdo una paciente que hemos tenido, Natia, que yo no sé si
no la habéis conocido, que es una chica que ha debutado con una fibromialgia después de una cirugía de columna que le generó muchísima tensión emocional, muchísimo estrés, entonces estuvo dando vueltas por muchos especialistas y al final pues parece que lo que tiene es una fibromialgia y ella antes estaba bien. Desgraciadamente, pues bueno, pues esto sí que da también bastante evidencia de que niños y adolescentes que han tenido situaciones de un estrés pues muy severo a lo largo de años durante su infancia, y entonces en este estudio, por ejemplo, los autores lo que estudian es la prevalencia de fibromialgia en personas con antecedentes de abuso, de maltrato físico, abuso sexual, moving y todas estas cosas, y claro, pues los datos son claros. Los criterios diagnósticos, tenemos los criterios de 2010 del Colegio Americano de Reumatología, en el que establece que tenemos que tener una serie de áreas dolorosas, pasar luego una escala de fatiga, sueño no reparador y trastornos cognitivos en la que hacemos una evaluación de severidad, y luego una escala de otro montón de síntomas que pueden asociarse, y con todo eso hacer un índice. Entonces, como esto es un poco complicado, pues luego en el año 2019 la Sociedad Americana de Dolor lo ha simplificado muchísimo. Tantísimo que en realidad al final lo más importante es hacer un diagnóstico diferencial, porque si no cualquier cosa puede ser una fibromialgia. Porque al final lo que nos dicen es, tenemos que tener seis áreas dolorosas repartidas con esta distribución, ¿vale? Que esto se lo preguntas al paciente y el paciente te señala qué áreas son las dolorosas. Y tiene que asociar moderado problema o moderado severo problema de sueño con ese patrón que hemos comentado de fragmentación del sueño y sueño no reparador, o fatiga. Y todo esto tiene que ser al menos 3 meses. Y luego hay otros criterios de apoyo que serían lo típico que era esto de que ahora ya no entra dentro de los criterios diagnósticos, que son la sensibilidad a la respiración con sensibilidad a la presión, los tender points, la rigidez musculoesquelética, los problemas cognitivos y la hipersensibilidad ambiental o hipervigilancia, que sería pues esa hipersensibilidad a la luz, a los ruidos y a todas estas cosas. Por tanto, aquí fundamental el diagnóstico diferencial, y por tanto aquí, aunque podamos defender el papel del neurólogo, tenemos que reconocer que el reumatólogo o el médico internista tiene que ver sí o sí al paciente, porque si no nos podemos comer cualquier cosa. En cuanto a clínica, bueno, pues esto lo paso rapidito porque yo creo que esto ya, el inicio habitual suele ser en cuello y hombros, y se va generalizando el dolor de tipo, pues eso, sobre todo, pues eso, aparato locomotor, dolor articular, dolor muscular, los pacientes lo cuentan como me duele todo el cuerpo, sensación de rigidez, sensación de hinchazón articular sin ver, y nosotros vemos al paciente y no vemos inflamación, puede cursar en forma como de brotes, ¿no? Con esa fatiga crónica, que es común a enfermedades reumatológicas o procesos víricos, que es una fatiga muy similar a lo que podría encontrar un paciente que está pasando un cuadro vírico, ¿no? Y que empeora en contexto pues de problemas asociados, ¿no? Las alteraciones del sueño, como hemos dicho, el insomnio con ese patrón que hemos comentado, una prevalencia mayor de piernas inquietas y de apnea del sueño, y muy habitual las alteraciones cognitivas con esa fundamentalmente niebla mental, ¿no? Déficit atencional, de memoria de trabajo y de funciones ejecutivas. Y esa comorbilidad con ansiedad y con depresión. La cefalea es muy habitual, sobre todo la cefalea tensional, las parestesias y las situaciones habituales con el síndrome de intestino irritable, enfermedad por reflujo gastroesofágico, vejiga hiperactiva, dolor pélvico, trastornos funcionales y trastornos psiquiátricos. El tratamiento, pues el tratamiento al final, yo creo que lo más importante aquí es que tengamos claro que son 3 patas de tratamiento y que tenemos que cumplir las 3 patas de tratamiento, porque si falla alguna es muy difícil que el paciente mejore. Y esas 3 patas de tratamiento son el ejercicio terapéutico, el abordaje emocional y el tratamiento farmacológico, a igualdad de importancia probablemente. Hay que abordar también los problemas del sueño, abordar la nutrición y los problemas cognitivos, ¿no? Entonces, importante para que haya éxito en el tratamiento es dedicar tiempo y educar al paciente. Al paciente hay que explicarle, cuando ya tengamos clarísimo el diagnóstico, hayamos hecho todo el diagnóstico diferencial y tengamos clarísimo que a día de hoy no tenemos otra patología, aunque vayamos a vigilar y controlar al paciente, pues explicarle un poco qué es la enfermedad, en qué consiste y qué podemos esperar. Y tenemos que tener
un manejo de expectativas, ¿vale? Si el paciente cree que le vamos a poder quitar todo el dolor, va a salir perfectamente de todo eso y tal, pues no, hay que ver un poco qué es lo que podemos hacer y qué podemos esperar, ¿no? Respecto al tema del ejercicio terapéutico, pues sí que la evidencia es clara. La revisión de Cochrane analizaban diferentes ejercicios y al final parece que el que era estadísticamente más contundente era el Tai Chi, pero vamos, muchas actividades, ¿vale? La intervención por psicología fundamental, la terapia cognitivo-conductual, técnica de relajación y mindfulness. Y luego a nivel farmacológico, pues es muy básico el tratamiento farmacológico en la fibromialgia, porque lo único que ha demostrado eficacia es actuar sobre la serotonina y actuar sobre la vía GABA. Todo lo demás no ha demostrado ninguna eficacia. La pregabalina y la duloxetina tienen indicación aprobada por la FDA, triptizolib y venlafaxina no tienen indicación, pero también son útiles. Los opiáceos van a empeorar la evolución de la enfermedad. Fumar cannabis también hay que explicar al paciente que va a empeorar la evolución de la enfermedad y que otros fármacos que utilizamos para control del dolor de otras etiologías, como puede ser el dolor neuropático, anticonvulsivantes, baclofeno, pues aquí no sirven para nada. La estimulación periférica con TENS, la FDA sí que recoge como una indicación la fibromialgia con múltiples sesiones con alta intensidad, pero en realidad los metaanálisis pues, nos dicen que, bueno, que es dudoso. La acupuntura hay algo de evidencia y lo que está ahora muy de moda, que sabéis que hay en diferentes hospitales, hay varios hospitales privados, en hospital público, aquí en Madrid, en el Hospital del Tajo, en el servicio de neurología, hacen estimulación magnética transcranial repetitiva con una lista de espera tremendísima. La evidencia, pues también pues, un poco discutible según donde lo mires, parece ser que sí que podría ayudar. Y lo que se ha visto es que la estimulación de baja intensidad, bueno, ¿y cómo hacerlo? ¿No? Pues lo que se ha visto es que la estimulación de baja intensidad y baja frecuencia en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda sería más eficaz para fatiga y que para el dolor sería más eficaz en el córtex motor izquierdo. Y los protocolos que yo he encontrado de estos centros que lo aplican es de 4 a 8 sesiones, una por semana, y posteriormente se plantea el mantenimiento con una sesión cada, pues según la evolución del paciente. Entonces, con mucha polémica, pero o a riesgo de polémica, lo que yo planteo es que es imprescindible el médico general, el médico interno, el reumatólogo, para ese diagnóstico diferencial. Es verdad que pueden hacer un seguimiento perfectamente, igual que lo podemos hacer nosotros, pero que nosotros lo podemos hacer porque al final la enfermedad, si aceptamos esto que pues los criterios diagnósticos actuales, ¿no? Y lo que nos dice la Sociedad Internacional del Dolor y demás, pues es que en realidad el problema es neurológico, ¿no? Sería una alteración del procesamiento del dolor y entonces el neurólogo pues podría ser un poco el que guiase ese tratamiento y coordinase un poco ese equipo multidisciplinar. Entonces, como conclusiones, pues, comentar que la fibromialgia no es una enfermedad grave, pero afecta a la calidad de vida y puede tener repercusiones en la esfera social, familiar y laboral, que son necesarios más estudios que clarifiquen los mecanismos y causas que derivan en la sensibilización central, que la educación es fundamental y hay que dedicarle tiempo al paciente para explicar la enfermedad. Es una enfermedad crónica y, por tanto, las medidas terapéuticas deben mantenerse en el tiempo. El abordaje debe ser multidisciplinar. Si no es multidisciplinar, no vamos a tener éxito. Que el tema de la estimulación magnética transcranial repetitiva es posible que sea eficaz, pero requiere más estudios. Es necesaria una mayor implicación de todos los actores y es muy importante, por eso lo dejo para el último, un adecuado diagnóstico diferencial, y es un paciente que probablemente tendremos que vigilar durante mucho tiempo por si fuese un cuadro prodrómico de cualquier otra patología.